Buenas noches. Buenas noches. Es que no se oye con el cubrebocas, ¿verdad? Necesitamos subir el volumen. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por el internet, y a los que están aquí, bueno, pues les saludamos y les agradecemos su presencia. Quisiera que antes de iniciar hiciéramos una oración. ¿Por qué no inclina su rostro, por favor? Y vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Vamos a pedir que Él bendiga esta palabra que es suya, este mensaje que viene de Él, y que nos hable. Padre, estamos aquí en tu presencia, Señor. Esperamos que tú, Señor, nos hables de una manera clara a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor. Esperamos que tu Espíritu Santo se derrame, se mueva en nuestro interior, Señor, que toque lo que necesitamos ser restaurados, que nos consuele, que nos ayude, que esté con nosotros en todo tiempo, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo que vamos a dedicar a escuchar tu palabra, Señor. Queremos que los pensamientos que nos pueden apartar de estar en tu presencia, Señor, sean quitados, Padre, y que todo nuestro entendimiento y toda nuestra atención esté puesta en tu palabra, Señor, en lo que tú nos vas a hablar, en lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Padre. Gracias por este tiempo, Dios. Amén. Esta noche yo quiero compartir con ustedes el contenido de un salmo. La autoría de este salmo se la adjudican a David. Yo me imaginaba, y bueno, cuando yo leo los salmos, me he puesto a pensar cómo tal vez muchos de estos salmos, o de muchas de estas oraciones, porque los salmos, muchos de ellos son oraciones, plegarias, y cómo fue que quedaron grabados para nuestro beneficio. Cuando el salmista, o cuando David estaba orando y estaba pidiéndole a Dios, clamando a Dios, su oración quedó ahí grabada. Yo no sé de qué manera, pero fue escrita, y esta oración, esta petición llegó hasta nuestras manos, y para nosotros es una bendición que haya quedado así, porque es un ejemplo y es una guía para nosotros hacer lo mismo cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. No solamente fue David, sino fueron todos los que escribieron los salmos, y especialmente los salmos. Hay algunos que son de gratitud, de alabanza, de regocijo. Hay otros que son de peticiones, de plegarias, y cada uno de ellos muestra el estado de ánimo o la condición en la que estaba el autor. Muchos de ellos son autoría de David, como en este caso. Pero este salmo es un salmo de lamentación. Es una lamentación de David. Se está lamentando. Yo quiero hablar del Salmo 13. El Salmo 13 es la oración de petición personal, de ayuda, más corta. O sea, son 6 versículos que vamos a encontrar en el Salterio. Y aquí revela el clamor intenso. Mire, es el clamor intenso de una persona que está clamando al Señor. Y está clamando al Señor en un momento de una aflicción que para él es extrema, que para él ya no puede más, y que nos narra las dificultades, una gran dificultad de la cual está pasando. Entonces, este salmo, la autoría de este salmo es de David, y así empieza. Dice: al músico principal, es decir,
que David se la dedica al músico principal, se la envía, es el Salmo de David. Y empieza el versículo 1, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Estas frases, hasta aquí vamos a detener nuestra lectura, estas frases hablan por sí mismas del estado de ánimo que invadía a David. Y antes de entrar a explicar un poquito estas plegarias o estas preguntas de David al Señor, yo quisiera que habláramos un poco de David. ¿Y cuáles fueron las razones que David tuvo o por qué circunstancias David llegó hasta este momento para escribir este salmo, Salmo de Lamentación? Todos conocemos y hemos escuchado, tal vez los que somos cristianos y tenemos mucho tiempo en el Evangelio, conocemos a David. ¿Quién es David? Cuando David escribió este salmo, aún no ejercía como rey, aunque ya era rey. David sabemos que fue un rey de Israel, un rey muy poderoso, muy famoso. Y hay muchas historias acerca de él, antes de su reinado y ya siendo rey. Pero, ¿cómo llegó a ser rey David? Les decía que en este momento de este salmo, él era rey, pero no ejercía como rey. David era un pastorcillo que estaba en el desierto, que cuidaba ovejas, las ovejas de su padre. Y era un joven cuando va un profeta a su casa, guiado por Dios, con una misión, ungir al rey de Israel, al futuro rey de Israel. En ese tiempo había un rey, pero el futuro, el que sería el sucesor. Llega este profeta a su casa y pasan todos sus hermanos y ninguno de ellos es. Y el profeta dice: es que yo no puedo estar equivocado. El Señor me trajo hasta este lugar a ungir al futuro rey. ¿No hay alguien más?, le preguntan, y entonces le dicen: sí, tenemos a otro, el más pequeño, pero él está en el desierto, es un pastor de ovejas y es pequeño y él pues no tiene las capacidades, tal vez pensaron los que estaban ahí. Y el profeta dijo: tráigalo. Y cuando llegó, inmediatamente él supo que él era el que iba a ser el rey y lo ungieron como rey. Dios lo escogió a este joven. Y mire, a partir de ese momento la vida de David cambió. A partir de ese momento David tuvo un cambio radical en su vida. Usted se puede imaginar de cómo cambia de estar en el desierto, olvidado de todos, a venir y que le digan que ahora él va a ser el rey y lo unjan como rey. Cuando se fue, ¿qué sería la expresión de sus hermanos? Tenemos en casa al futuro rey. Y tal vez lo empezaron a tratar de una manera diferente. Otra historia que también podemos recordar es cuando David enfrentó a Goliat. La historia nos habla, la Biblia, que había un filisteo gigante, guerrero poderoso, y estaba mofándose del rey, de Dios y de todo el pueblo de Israel. Y decía: no hay algún valiente que salga a pelear conmigo. Y David se enoja. David era un hombre valiente, o era un joven valiente, y se molesta y dice: ¿acaso no tenemos al Dios poderoso que nos va a respaldar? Y él va ante el rey y le dice: dame permiso de enfrentar a este blasfemo. Y cuando tratan de ponerle, usted recuerda cuando tratan de ponerle la armadura del rey, porque el rey dijo: está bien,
pero mira, ponte mis armaduras, la armadura del rey, todo el equipo militar. Y cuando se lo ponen, pues estaba muy pesado y le quedaba grande. Y dijo, no, yo no necesito nada de eso, yo voy en el nombre del Señor. Y él fue, enfrentó al gigante. Y usted recuerda que con una piedra, una sola piedrita, fue suficiente para derrotar y matar a ese filisteo que estaba burlándose de todo el pueblo. Y bueno, a partir de ese momento, de nuevo hay un cambio importante en la vida de David. Ahora ese pastorcito de ovejas, o desde antes ya, deja de vivir en el desierto. Y ahora él tiene una invitación a vivir en el palacio. Ahora él está en una situación, usted fíjese cómo van cambiando la vida de David, y ahora él ya está en el palacio, aunque todavía no es el rey, pero él está en el palacio. Ahora vive ahí en el palacio. David se había ganado el favor del rey con sus acciones, con lo que él hacía, y todo le salía bien a David. Su vida pues ya era diferente, ya no tenía el problema de estar en el desierto, en el sol, arriando las ovejas o cuidando las ovejas o estando solo. Ahora vivía en el palacio con una vida muy diferente. Dice que al tiempo el rey lo puso al frente del ejército. David se convirtió en el jefe de todo el ejército, y era un ejército poderoso. Y salía a la guerra, porque en ese tiempo Israel estaba en guerra con todas las naciones alrededor, y él salía a la guerra y ganaba batallas, y su fama crecía y crecía y crecía. El rey estaba tan contento, tan complacido de tener un guerrero, un hombre ahí, un hombre fiel, un hombre que salía, y él ya no tenía que salir a la guerra porque ahí tenía a David, y David era el que iba y se enfrentaba a los ejércitos y siempre ganaba. Pero la fama de David crecía, y al crecer su fama las personas hablaban de David. Y David, el guerrero, y lo exaltaban. Tenía un club de fans. Tan complacido estaba el rey que quiso que fuera su yerno. Quiso que se casara con su hija. Entonces, pues ya entró a ser parte de la familia real. Pues cuando nosotros imaginamos todo este panorama, y lo estoy diciendo muy rápido, pudiéramos pensar que no había congojas, no había preocupaciones, no había presiones, no había escasez. Había comodidades, había lujos. Su vida cambió drásticamente de un día para otro. Pero David también tenía un secreto. David oraba, David buscaba a Dios, y siempre recibía la ayuda y la respuesta de Dios cuando salía a las batallas, cuando salía a los campamentos, cuando en lo que él hacía, Dios lo respaldaba, porque él iba a ser el futuro rey. Sin embargo, toda esta fama que hizo que subiera, todos estos hechos que hicieron que subiera, todas estas acciones y todo este glamour en el que ahora vivía David, trajeron un problema. El rey se empezó a dar cuenta que la gente y el favor y la admiración del pueblo ya no eran para él, sino ahora eran para David. Y eso no le gustó. Esos sentimientos de envidia, de que yo quiero ser el centro, y bueno, en este caso el rey tenía que ser el centro de todo esto, pues trajo una consecuencia para David. El rey ya no estuvo de acuerdo y propuso en su corazón matarlo. Y lo empezó a perseguir con el propósito de matarlo. Y fue avisado David: hey, tienes que esconderte porque el rey viene y quiere tu vida.
porque ahora eres una sombra para él. El rey ha quedado en segundo término y ahora tú eres más famoso que el rey. La gente te busca más a ti que al rey. Y el rey no podía tolerar eso, aunque fuera su yerno y aunque sabía que era un guerrero valiente, importante, aunque para él era un hombre importante en el ejército. Lo quiso matar. Y lo que hizo David, empezó a huir, a esconderse aquí, a esconderse allá. Muchas veces estuvo a punto de que lo matara el rey. Pero Dios siempre lo cuidaba, siempre lo protegía. David empezó a clamar a Dios pidiendo su intervención. David oraba y le decía: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ayúdame. Y David clamaba por la ayuda de Dios, pero esta ayuda no llegaba. Esta ayuda parecía como que si Dios no lo escuchara. Y tal vez David pensaba que: Señor, te olvidaste de mí, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no viene tu ayuda? Usted se puede imaginar que en una situación de que lo están persiguiendo y que muchas veces ya están a punto de tomarlo y de matarlo, y que de una manera milagrosa él salía ileso y se iba, pero él estaba huyendo todos los días. No había descanso para él. Y él clamaba a Dios y le decía: Señor, esto es injusto. Esto es injusto. Yo no busqué ni quería la fama y quitar el lugar del rey. Yo estaba esperando el tiempo, tu tiempo. Y sin embargo, David se sentía desesperado porque Dios no contestaba sus oraciones. Y tal vez, mire, él se preguntaba: ¿cómo es posible que el Dios que antes me respaldaba ahora ya no está? Lo busco y clamo a Él y no lo encuentro. Es un Dios distante ahora para mí. ¿Dónde está Dios? Tal vez se preguntaba. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por eso, verdad? Situaciones muy similares. ¿Quién de nosotros no recuerda cuando nos convertimos al cristianismo? Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor. ¿Cómo era esa relación, nuestro primer amor? Que nos la pasábamos orando, íbamos a la iglesia y siempre sentíamos la presencia de Dios en nuestra vida. Siempre llegábamos hasta su presencia, siempre sentíamos que Dios hacía algo. Y cuando estábamos en casa, cuando estábamos en diferentes lugares, nos encantaba cantar y orábamos al Señor y sentíamos la respuesta del Señor. Pero un día, también en nuestra vida algo pasó. Y dejamos de sentir la presencia de Dios. Y dejamos de sentir que Dios estaba con nosotros. Y empezamos a ver ¿qué pasó con todo eso que antes, ese respaldo que teníamos antes? ¿Dónde quedó? Siento que Dios ya no se interesa por mí. Siento que Dios ya no escucha mi oración. He clamado por ayuda, he clamado por sanidad, he clamado por provisión, he clamado por llenura, he clamado por muchas cosas, y parece que Dios está distante. Parece que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces usted ha pasado por ahí? Yo he pasado por ahí. Yo he estado en una situación similar, más de una vez. Y algunas veces ha sido corto tiempo. Otras veces ha sido un periodo más largo de venir a la iglesia y no sentir la presencia de Dios. Y voltear a ver a los demás, y los demás están metidos en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios. Y yo sé lo que es disfrutar la presencia de Dios. Y clamo a Dios y le digo: Señor, ¿en dónde estás? En mi oración diaria, muchas veces en algún tiempo he sido lo mismo. He estado clamando a Dios por misericordia,
por diferentes cosas, y el Señor siento que no está ahí conmigo, que no me escucha. Cuando nosotros pudiéramos ver las referencias bíblicas del tiempo que pasa en que inicia la persecución del rey contra David, mire, esta persecución duró entre 8 y 9 años. 8 y 9 años. Y todos estos años David anduvo huyendo. David anduvo escondiéndose. David estuvo en el desierto. David anduvo escondiéndose. Era un perseguido, lo querían matar. ¿Y cómo se puede sentir una persona que es perseguida y que una y otra vez escapa esto y córrele porque ahí vienen y mire, andar de salto, como le dicen, de salto de mata ahí buscando y escondiéndose? ¿Cómo se pudiera haber sentido saber que, bueno, yo fui ungido para ser el rey y me estoy escondiendo, estoy huyendo? Si yo era un guerrero poderoso, yo era el líder de un guerrero poderoso, yo tenía un ejército a mis órdenes. Y ahora quisiera que leyéramos 1 Samuel capítulo 22. Ahí nos narra una de estas correrías, huidas. Dice que David llega a la cueva de Adulam. Versículo 1 dice: entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Y al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Si antes tenía miles a su disposición, hoy tenía 400 hombres. Eran los que lo iban a seguir, eran los que iban a formar su ejército ahora. Pero lo curioso de esto es que eran hombres que estaban en medio de problemas, que tenían problemas, hombres que tenían problemas, hombres que estaban endeudados y estaban huyendo de las deudas, estaban huyendo de los problemas, o simplemente estaban descontentos. Pero mire, ninguno de ellos tenía un corazón limpio, ninguno de ellos tenía una situación de paz. Todos tenían problemas. Y ahora David es el capitán de un ejército de personas con problemas, con necesidades, y que también estaban huyendo. Además de los problemas que traía, ahora él era el jefe y venían con él y le decían: oye, ¿qué hago con esto? Ayúdame con esto. O sea, no solamente ya iba a cargar con sus problemas, sino que iba a empezar a cargar con los problemas de 400 personas. Y bueno, cuando alguien está en esta situación, pues, ¿cómo no sentirse cansados? Cuando alguien está en medio de una circunstancia así de difícil, ¿cómo no sentirse desanimado? ¿Cómo no sentirse desesperado, agobiado? En uno de esos momentos en los que yo tuve un problema o problemas serios, son los que he pasado por problemas serios, a las 3, 4 de la mañana, ya estoy despierto. Y le he clamado a Dios y le digo: Señor, déjame dormir hasta, no voy a poder hacer nada ahorita a las 4:13 de la mañana, no voy a poder hacer nada con mis problemas, con lo que me agobia. Y ¿sabe qué hacía? Me levantaba y me iba a otra habitación y empezaba a orar y a clamar, y mi oración era la misma: Señor, ayuda, Señor, misericordia, Señor, consuelo, Señor, milagro, Señor y Señor.
Pero siempre cuando estamos en medio de una circunstancia así difícil, hay un cansancio. Y este cansancio nos lleva, cuando ya estamos en el límite, cuando llegamos al límite. Y David, cuando escribió este salmo, mis hermanos, también había llegado a su límite. Después de 8 o 9 años de ser perseguido, después de 8 años de andar pasando por tantas vicisitudes de un lugar a otro, escondiéndose, librando peligros, estaba cansado y entonces él clama: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo terminará esta persecución? ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿Hasta cuándo? Pero mire, a mí me impactó cuando le dice: ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cambiará esto? David escribe este salmo en medio de una gran necesidad, cuando había llegado al límite. Y David le presenta 4 preguntas al Señor, que son unas preguntas de súplica y que son unas interrogantes a Dios: ¿hasta cuándo? Y pone en ellas la profunda crisis y necesidad y desaliento y desesperación por la cual estaba pasando en ese momento. ¿Hasta cuándo me olvidarás?, le pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?, le dice. Y mire, esta siguiente pregunta puede hablar muy claramente a nuestra situación actual. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma y todo el día angustias en mi corazón? Cuando estamos pasando por situaciones así, todo el día tenemos angustias en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Y no deja pasar la causa del problema. Le dice: ¿y hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dejarás que este enemigo que yo me eché sin buscarlo y se ha convertido en mi enemigo, busca mi vida? ¿Hasta cuándo? Aquí hay una preocupación muy honda del autor de David, que ponen al descubierto las mismas necesidades que todos nosotros enfrentamos. Las aflicciones de personas, de gente buena que de un día para otro cambia su situación, de niños, de jóvenes, que de un día para otro le dan una noticia aterradora, una noticia desgarradora. Estaba platicando con un joven. Yo andaba buscando a este hombre y no lo encontré todo el fin de semana, y el lunes lo encuentro y me dijo: ay, discúlpame, es que no pude, nos desconectamos, toda la familia nos desconectamos, nos fuimos a la playa. Mi suegro, un hombre acaudalado de la ciudad, nos dijo: nos vamos todos a la playa. Y se llevó a todas las familias. Dice: pues yo ni tenía dinero, y su suegro se lo llevó. Y estando allá les dijo: les quiero decir que me han detectado cáncer. Y mire, él me dijo: ¿sabes qué? Cuando nos dijo el asunto, se sintió muy escalofriante, porque inmediatamente piensa, si él mismo, el mensaje que nos estaba transmitiendo es: ya pronto me muero. Dice: ¿cómo cambia la vida de un día para otro?
¿Cómo cambia? Y situaciones que nosotros hemos vivido y que a veces sin ser malos y sin ser buscar, nos dan noticias que nos desgarran el corazón, o tenemos tiempo sufriendo una situación por un hijo, por una esposa, por un esposo, por una situación en el trabajo, por qué sé yo, por una enfermedad, por lo que estamos viviendo hoy, por la crisis, por el virus. Cómo ha cambiado nuestra vida. Cómo yo fui ahí con la persona de donde yo vivo, que tengo que pagar una cuota porque es un condominio ahí, y tenemos que pagar cuota por el mantenimiento y todo esto. Y estaba platicando con la administradora y me dijo: fíjese que la situación está complicada aquí en el condominio. Le dije: sí. Me dijo: sí. Dice: hay muchos que han cerrado sus negocios, hay muchos que los despidieron de sus trabajos, y la situación para ellos cambió. Dice: les hablamos y nos contestan mal, y hay una crisis allí. O sea, sabemos que contestan así por lo que están viviendo, y las cosas vienen de un día para otro, y la gente reacciona. Pero hay gente que no tiene un refugio. Hay gente que no sabe a dónde ir. Hay gente que a pesar de lo que está viviendo, está, como dice la Biblia, como oveja sin pastor, que no sabe a dónde voltear ni qué va a hacer. David sabía lo que tenía que hacer. David sí clama al Señor y le abre su corazón, y le abre esa situación desgastante al límite en la que ya estaba, y le pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a vivir esto? ¿Hasta cuándo voy a sufrir por esto? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?, le dice. David sabía qué tenía que hacer. Versículo 3 le dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, no sea que mi enemigo diga: lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Luego de poner esa serie de preguntas que hablan un sentido de urgencia, de nuevo clama al Señor y le dice tres frases, tres acciones, tres verbos imperativos que tienen esta categoría de rapidez, ya necesito. Le dice: mírame, Señor. Le dice: respóndeme. Necesito respuesta, Señor. Ya me cansé, ya no aguanto, ya no puedo llevar esta carga. Respóndeme. Y le dice: alumbra, Señor. David reconoce, en medio de todo esto, David reconoce que el Señor es su Dios. Reconoce que este Dios tiene la capacidad de intervenir en contra de su enemigo. Reconoce que Dios es el único que puede evitar su muerte. Cuando le dice que le pide que lo ilumine, que le abra los ojos para que sus enemigos no le venzan y alegren su derrota. Mira este término, la expresión alumbra mis ojos, era una expresión hebrea que se usaba para pedirle a Dios vitalidad. Alumbra mis ojos. Le pedía poder, le pedía energía, le pedía nuevas fuerzas, porque ya no tenía más. El salmista estaba preocupado por lo que pudiera pasar. El salmista David sabía que podía ser alcanzado y muerto.
Y si lo mataban, él decía, mi enemigo va a vencer. Se saldrá con lo que él está buscando. Pero él reconoce, Señor, tú puedes intervenir. Después de 9 años de estar viviendo esta situación, David no ha renegado de Dios. No se ha desilusionado de Dios. Ha aguantado, a pesar de que no lo siente. A pesar de que no lo ve, a pesar de que ya no hay esa gloria, a pesar de que ya no puede estar en su presencia, a pesar de que él siente que Dios ha escondido su rostro de él, a pesar de que se siente que Dios no se interesa por él, él sabe que Dios tiene poder para cambiar también las circunstancias. Versículo 5 dice, pero yo confío en tu misericordia. Mire cómo a mí me impactó cuando dice, pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Y mire cómo termina el salmo. Cantaré a Jehová porque me ha colmado de bien. Yo llegué a este salmo porque yo estaba buscando acerca de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para mí ha cobrado un sentido especial. Y cobró un sentido especial cuando yo estaba leyendo de la vida de este ciego que está ahí en el camino, sin esperanza. Y clama al Señor y le dice, ten misericordia de mí. En medio de mi aflicción, ten misericordia de mí. Y mire, David, en medio de su aflicción, en medio de su desesperación, le dice, pero yo confío en tu misericordia. A pesar de todo lo que está sucediendo, 9 años de estar sufriendo esta situación, dice, pero yo confío en tu misericordia. Y fíjese dónde dice, mi corazón se alegra en tu salvación. De nuevo está reconociendo la grandeza de Dios. De nuevo está poniendo al Señor ahí en medio de todo esto. Esta sección final revela un importante cambio en la actitud de David. Él estaba preocupado por su vida. Él estaba preocupado por ponerse a salvo. Él estaba preocupado por 400 hombres necesitados que andaban atrás de él, endeudados, que estaban en desacuerdo con muchas cosas, que estaban en medio de problemas, que sus enemigos los están buscando y de un momento a otro, que está clamando, empieza con un clamor y termina diciendo que él va a cantar, diciendo, yo cantaré, Señor, porque tú me has colmado de bien. David confía en la misericordia de Dios. Se alegra por la salvación que Dios le va a brindar. Cobra fuerzas en medio de la persecución, ante la muerte. No se doblega ante la posibilidad de derrota. David es un referente de la gracia de Dios, mis hermanos. Encontramos en David un hombre imperfecto, un hombre lleno de defectos, un hombre que tenía pasiones, que tenía tentaciones y que cayó. Y todas sus experiencias. David era un hombre público, que su vida, todos la conocemos. Conocemos muchas cosas buenas, conocemos cosas malas, errores, pecados.
Pero Dios permitió que su vida quedara plasmada para que tú y yo pudiéramos tener un referente de lo que debemos hacer cuando estamos en medio de circunstancias difíciles. Dios no dejó solo a David a pesar de 9 años de angustia. Dios no dejó sola a esa mujer que tenía 12 años con un problema. Dios tuvo misericordia con ese ciego que tenía toda su vida ciego. Y tal vez ellos en su oración le clamaban a Dios y le decían: ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? David sintió ese desamparo de Dios, ese silencio de Dios. David vivió en carne propia el silencio de Dios. Y él preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo cambiará esta situación en mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mire, mis hermanos, algunas veces está escrito que Dios esconde el rostro de alguien, de una persona o de una nación por diferentes causas. Porque Dios quiere arrepentimiento, porque Dios busca cambios, porque Dios busca confianza, porque hay pecado y Dios esconde su rostro. Y David le pregunta, porque David era un hombre como usted y como yo, con pasiones y con debilidades y con problemas, y está ahí, le dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él sabía que cuando Dios esconde el rostro de una persona o ante una nación es por algo que está obstruyendo y que Dios quiere que esa persona recapacite y cambie, se arrepienta. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar también desesperados en una situación similar? Yo les decía, yo he pasado por ahí. Yo he pasado por esos momentos de soledad, por esos momentos donde no encuentro al Señor y me siento solo y me siento triste y he clamado a Dios. Y algunas veces le he dicho: Señor, quiero llorar, y ni siquiera puedo llorar. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo entendía perfectamente el sentir de David. Pero yo pensaba, en mi caso no fue un asunto que duró 8 años ni 9 años. Y sin embargo David le pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? Y no crea que lo hizo de una manera insolente. No le reclamó: ¿hasta cuándo, pues? O sea, no. Le preguntó de una manera reverente: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor no entiende perfectamente lo que nosotros sentimos cuando estamos en una circunstancia como esa. El Señor es también un referente de lo que nosotros podemos buscar en la presencia de Dios y hasta dónde podemos llegar. El Señor Jesús sintió lo mismo, el mismo abandono de Dios. En Mateo 27:45 dice así: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte. Mire, está ahí el Señor, ahí en el madero, está crucificado, está sufriendo, se está desangrando, le está doliendo. Y no era que le dolía algo o una sola cosa, no, le dolía todo su cuerpo. Tenía heridas por todos lados. Y está sufriendo y está a punto de morir. Y Jesús clama en voz fuerte y le dice: Elí, Elí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? David ahí tal vez se sentía igual.
¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestras circunstancias también sentimos el abandono del Señor? Tal vez hoy, en esta noche, ha pasado días, han pasado meses, han pasado años y vivimos en una situación que no nos trae gozo. ¿Y cuántas veces hemos clamado a Dios y le hemos dicho: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dar descanso? ¿Hasta cuándo me sanarás? ¿Hasta cuándo cambiará mi situación? ¿Hasta cuándo, Señor? Cierre sus ojos, mis hermanos. Cierre sus ojos. Usted que está ahí en su casa, también cierre sus ojos. Deje de hacer lo que está haciendo. Yo pensaba y sentía tal vez el sufrimiento de David, lo que pudo haber sentido en ese momento. Pero también sentía lo que pudo haber sentido el Señor Jesús entregando su vida por nosotros y sintiendo también un abandono. Pero Dios ni abandonó a David, ni abandonó a Jesús, ni nos ha abandonado a nosotros. Dios no te ha abandonado a ti. Dios entiende lo que tú estás viviendo. David le preguntaba al Señor: ¿hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Y yo le pregunto a usted y le digo, cuando Dios oculta el rostro de una persona o ante una nación o ante una iglesia, es porque hay pecado, es porque Dios busca cambios, es porque Dios quiere arrepentimiento. Y yo no conozco la vida de nadie aquí, porque lo que yo estoy hablando es del interior y Dios conoce el interior. Todo el mundo conocía que Saúl quería matar a David. Todo el mundo lo sabía y él estaba huyendo. Pero este hombre también clamaba a Dios y le decía: Señor, yo no hice nada. Yo no fui el culpable. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que huir? Y tal vez tú también puedas decir: Señor, yo no hice nada. ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mis amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué llegó esta enfermedad? ¿Por qué llegó esta situación de escasez? ¿Por qué murió alguien cercano a mí por este virus? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué todo esto? Y David decía: pero el Señor me ayudará. Mi hermano, el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor no se ha olvidado de ti. El salmista termina diciendo: cantaré al Señor en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la angustia. Cantaré al Señor. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a cantar al Señor en medio de lo que estemos viviendo, en medio de la carga que usted trae, en medio de la situación. Vamos a clamar al Señor y vamos a poner esa necesidad, ese clamor, esa enfermedad, eso que te agobia, eso que dice el salmista: Señor, esto que me agobia en mi alma y que me tiene intranquilo todo el día, ¿hasta cuándo se acabará? Con esta noche
Vamos a confiar en el Señor. Cierre sus ojos y vamos a entonar este canto de lo más profundo de nuestro ser. Una plegaria al Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Dile con nosotros al Señor. Escuchaste mi clamor, tú me escuchaste, Señor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas, no temeré, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Confiamos en ti, Señor. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Oh, con todo yo me alegraré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Sí, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Yo le invito a mi hermano a que en este momento ponga esa carga en las manos del Señor. Eso que le ha agobiado por tanto tiempo. Clamemos al Señor en este momento. Póngalo ahí, hable con Él. De la misma manera que David le expuso, de una manera clara, de una manera donde no había duda de cuál era su situación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré en este desierto? ¿Hasta cuándo, Señor, estaré solo? ¿Hasta cuándo, Señor, me sentiré decepcionado? ¿Hasta cuándo, Señor, mi esposo, mi esposa regresará a esa comunión que tenemos como esposos? ¿Hasta cuándo, Señor, mis hijos entenderán que tú eres el camino, que tú eres la verdad, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, se acabará esta situación vergonzosa? ¿Hasta cuándo, Señor, seremos liberados de ese vicio? ¿Hasta cuándo, Señor,
¿Hasta cuándo librarás mi alma, Señor? ¿Hasta cuándo me darás descanso, Señor Jesús? Tal vez tú has estado en esa aridez y has sentido que Dios está distante y que no te escucha, y yo quiero decirte que Dios está contigo. David, en ese mismo instante, él empezó a entender y a decirle: pero tú, Señor, tienes poder para cambiarlo todo. Pero tú, Señor, vas a cambiar mi situación. Pero tú, Señor, no le vas a dar la victoria a mi enemigo, Señor. No le vas a dar la victoria al enemigo. No me abandonarás, Señor. Gracias, Jesús. Cantaremos a ti, Señor Jesús, aunque la higuera no florezca, Señor. Cantaremos a ti, levantaremos nuestras manos en esta noche, Señor. Y pondremos nuestros problemas ahí, Señor. Yo cantaré a ti, Señor. Cantaremos a ti, Jesús, en medio de la angustia, Señor, en medio de la necesidad. Nuestra confianza no ha cambiado, Señor. Yo cantaré a ti, Cantamos, Señor. Señor. Cantaré a ti. Levante su voz al Señor de gratitud. Aleluya, Jesús. Yo cantaré a ti, Señor. Yo cantaré a ti, Señor. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo en la aflicción. Levanta tu voz y dile: tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Vamos a levantar nuestras manos y decirle con convicción. Dile conmigo: todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Y alabaré que la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré, Señor, te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Dile: con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Levanta tus manos una última vez y dile: con todo yo me alegraré en ti, Señor. Y cantaré por siempre de tu salvación. Cantaré a ti, Señor, porque escuchaste mi clamor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al Señor por escuchar nuestro clamor. Gracias, Jesús.